Hoy día estamos hablando de festivales, estamos hablando de música, de programas culturales y qué mejor también que un día viernes hablar de cine, y es por eso que el día de hoy estamos con Fernando Vivanco, comentarista de cine, con quien vamos a revisar grandes obras representativas del cine chileno. ¿Cómo estás, Fernando? Así es, he estado aquí viendo todas las semanas los capítulos de Multiverso y de repente dije, estamos muy metidos en el presente, en el futuro, pero deberíamos darle una miradita igual hacia el pasado. Así que te voy a invitar, Pame, a que volvamos al año 1902. 1902, yes. O sea, hoy día vamos a hacer un recorrido por el pasado y revisar lo mejor del cine chileno. Así es, vamos a ver esta primera parte de la historia del cine chileno, que comprende principalmente la primera mitad del siglo XX. Y para empezar quisiera mostrarte una pequeña pieza que se llama Ejercicio General del Cuerpo de Bomberos, que es una pieza de 1902, que bueno, en este tiempo en general el cine era un cine de registro, en que no había mucha narrativa y era más que nada para mostrar eventos y cosas. En este caso, lo que se trata de mostrar aquí es un ejercicio en conjunto que se hizo de varias compañías de bomberos con desfile, que lamentablemente en su totalidad no existe. Tenemos algunos registros de pequeños segmentos que todavía se mantienen. En el caso de este segmento que está disponible en YouTube y que dura aproximadamente 30 segundos. Y es de lo poco que tenemos, que como puedes ver no es una alta definición, a pesar de que se logra distinguir los edificios, el movimiento de las personas. Tienen que pensar que en este tiempo, o sea, grabar esos 30 segundos era toda una odisea, eran unos tremendos rollos que eran muy delicados y que además representaban un tremendo despliegue técnico solamente para poder grabar esto en un plano prácticamente fijo. De hecho, este es el primer registro cinematográfico del cine. ¿Por qué también estamos revisando este viaje al pasado? Porque el 29 de noviembre sin duda es el Día del Cine chileno, así que qué mejor que revisarlo junto a ti y sobre todo con grandes obras representativas que nos dejan bastantes enseñanzas, aprendizajes y grandes relatos también. Lo que sí, Pame, hasta el 2021 teníamos la certeza de que esta era la primera pieza audiovisual que se había grabado en Chile. Pero ese año se publicó un libro que se llama Sucesos Recobrados, Filmografía del Documental Chileno. Y en este libro se publica que en el año 1897 Luis Odó publicó las primeras piezas documentales que imagínate, habían sido absolutamente perdidas en la historia, no había registros hasta el año 2021 en que reaparecieron estas piezas y ahora sabemos que Chile estuvo siendo de los primeros países del mundo en publicar piezas cinematográficas. En 1896 fue la primera exhibición. Y de 1902 nos trasladamos al 1910 con una obra icónica también que refleja también a la ciudad de Santiago. Así es, está siguiendo todavía con el paradigma, digamos, del cine documental, que en ese momento era un cine más de registro. Tenemos esta pieza en la que se observa la celebración del centenario de la independencia de Chile, en que se puede ver cómo muchas tradiciones que todavía existen, ya en ese tiempo se celebraban, se empezaban a generar registros. Y es uno de los grandes registros acerca de la cultura chilena, una de esas piezas que intenta reflejar esta identidad nacional, esta identidad republicana nacional que empieza a consolidarse ya a principios del siglo XX. Y de 1902 pasamos a 1910 y de Santiago nos vamos a Valparaíso, ¿cierto? Con ya en una época, ya de la época del 30, 1930 aproximadamente. Así es, en los 30 llega a Chile Joris Ivens, que es uno de los grandes documentalistas de la historia del cine mundial, no solamente acá en Chile, él es nacionalizado francés, pero nació en Bélgica, si no me equivoco, y bueno, luchó en la Primera Guerra Mundial y para mí por lo menos es una cosa que se puede notar un poco en su obra, porque hace mucho énfasis en los espacios abiertos, y en la Primera Guerra Mundial fue una guerra de trincheras, entonces esa búsqueda de espacios abiertos de Ivens puede estar muy marcada por esa experiencia claustrofóbica de haber luchado en las trincheras. Ahora,
Él quedó encantado cuando llegó a Chile, cuando conoció Valparaíso. La compara a momentos con San Francisco de Estados Unidos y recorrió las distintas calles mostrando la cultura, mostrando los paisajes. Y es una de las obras documentales que no solo marca bonito la historia de Chile, sino que es parte de la historia del cine documental en general. Bueno, acá vemos como ya el cine toma un protagonismo desde la opinión, también desde mostrar estas realidades de un contexto social, político, histórico, y refleja de alguna forma lo que se ha ido desarrollando también durante los años, como por ejemplo hoy en día que grandes documentales como La Memoria Infinita, que sin duda también mezcla la esencia del cine, pero con un contexto importante reflejado, por ejemplo, en lo que fue la historia de este tremendo periodista Augusto Góngora. Así es, así es. El cine documental en Chile viene desde los principios en cierta forma, la historia del cine chileno es está como muy de la mano con la historia del cine en el mundo, al menos por la primera mitad del siglo XX. Y se nota en estos registros documentales que, como vamos a ver más adelante también, son parte fundamental de la historia del cine, que luego pasa a ser un cine mucho más experimental y narrativo, y en Chile también se vio reflejado ese proceso. Si ahora pues, empezamos a avanzar un poquito, desde los 20 en adelante el cine chileno empieza a girar más hacia la experimentación, y considerando que es una etapa de la historia de Chile que también es muy experimental desde la perspectiva política y social. Se empiezan a vivir cambios, teníamos un régimen parlamentario, entra un régimen presidencial, hay enormes tensiones políticas de distintos tipos durante todo ese periodo, y el cine chileno refleja eso, no necesariamente en todos los casos a través de hechos concretos, sino que en esa búsqueda de experimentación, en esa intención de hacer algo diferente. De hecho, acá estamos viendo en pantalla El Húsar de la Muerte, que me gustaría también que nos pudieras comentar respecto al contexto histórico donde se da esta película. Esta película es publicada el año 1925, en un momento de la historia de Chile bastante tenso. Se aprueba una nueva constitución, hay un evento conocido como el ruido de sables que generó mucha tensión. El presidente de la época, Jorge Alessandri, renuncia para eventualmente volver, pero renuncia, se va al exilio, y esta película nos remonta a un periodo como un poco más de 100 años antes de este proceso, en que Chile estaba viviendo una época similar, una época en que estaba generándose cambios políticos, cambiando cómo se administraba el poder en el país. En el caso de esta película es como que es básicamente la historia de cómo Manuel Rodríguez se enfrentaba a los realistas en el Chile postcolonial. Era un momento en que Chile estaba cambiando, que los poderes estaban girando, y es el mismo contexto histórico en que el director Pedro Sienna libera esta película, que es una de las grandes, si no la más grande pieza de cine mudo que se hizo en Chile en la época, y hace un gran aporte en lo que es la acción, cómo presenta las interacciones físicas, digamos, no solamente a nivel técnico, sino que también a nivel actoral. Es una película a pesar de los pocos recursos con los que se hizo, con mucha acción, con mucho dinamismo, y que por lo mismo ha sido reconocida y rescatada a nivel de la historia del cine Y qué chileno. importante recordar parte de nuestra historia a través del cine y de cómo esto ha influido también en los contextos sociales, políticos, y que hasta el día de hoy lo seguimos viendo y revisando también con este tránsito o este viaje más bien al pasado también, porque hemos visto bastante películas o todo lo que se viene, pero también yo creo que es relevante conocer nuestra historia. Así es sumamente, porque es la única forma en que podemos evitar cometer los mismos errores, es sabiendo de dónde venimos. Y siguiendo hablando de dónde venimos, la siguiente película es La Dama de las Camelias, de José Bor. Esta película está basada en una novela del mismo nombre de Alejandro Dumas. La protagonista es Margarita, que está enamorada de un joven que es rechazado socialmente por su pasado.
Volvemos a estas historias que se dan, ¿ah? Así es una de las primeras películas en Chile que explora el género melodramático y tiene una gran carga emocional. Ahora, La Dama de las Camelias, si es que uno se pone a buscarla, como en YouTube o en plataformas abiertas, porque tiene varias versiones, porque no es solo en Chile en que se hizo una película de La Dama de las Camelias. El director de esta película fue José Bor, que nació en Alemania, pero se dio una cantidad de vueltas antes de llegar a Chile. Pasó por Turquía, por Francia, por Argentina y acá recorrió todo el sur de Chile antes de finalmente asentarse en Punta Arenas. Y su cine tiene un poco esa característica que él probablemente adquirió durante su infancia de mostrar un dinamismo, el hecho de él haber vivido rodeado, sobre todo en su primera infancia, en tantos lugares tan distintos, viajando tanto, le permitió observar un poco las cosas desde una perspectiva que no todos lo hacían, y eso se nota en su obra. Y de hecho, ya en esta época donde hemos realizado este viaje, la industria chilena también estaba bastante a la par con la industria, por ejemplo, de Europa o de otros países. O sea, vemos como ya nos comenzamos a equilibrar en relación a las otras potencias a nivel mundial. En ese sentido, a nivel de calidad, digamos, o de desarrollo teórico del cine, Chile siempre estuvo a la par con Europa y con Estados Unidos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una película que, opinión personal, nos pone como pioneros a nivel narrativo en la forma en que está escrita esta película. Porque, ¿viste Endgame, cierto? De Marvel, sí. Que Thanos es el protagonista de Endgame. Y después, si tú nunca has visto ninguna película de Marvel y ves esa película, Thanos es el protagonista todo el rato y de repente, oh no, Thanos era el malo. Esta película, El Chacal de Nahuel Toro, tiene una estructura muy similar. El Chacal de Nahuel Toro... Esta película fue un quiebre. Sí, ¿no? Es una de las películas más connotadas de la historia del cine chileno. En lo personal, consideraría que es mi película favorita de cine chileno por la forma en que explora a su protagonista. Esta película cuenta la historia de un hombre que se cría, tiene una vida terrible, y en un momento él comete un delito, mata a una madre y a sus 2 hijas, con las que él vivía en ese momento, y esta película narra un poco la historia a través de su mismo testimonio. Durante el juicio él relata un poco lo que fue toda su vida, y esta película se basa en eso. De hecho, esta fue una historia real, pero aquí tú te das cuenta con esta película de cómo las historias de vida pueden transformar a las personas y sin duda pueden sacar lo peor del ser humano. Sí, bueno, y de esa perspectiva, este sujeto, pobre ser humano, porque su vida fue realmente terrible, no lo hizo desde una maldad, o sea, no sé si desde una pobre rabia. Ser humano a él, pero... si después ves la película vas a entender que claro, él es tan víctima como sus víctimas. Y es un tema de que, como dicen, la violencia engendra violencia y el amor engendra amor. Y él nunca conoció el amor en su vida, jamás lo percibió. Entonces la única forma en que él pudo expresar el amor su historia de vida. Y la forma desde su perspectiva salvar del sufrimiento a estas personas, él cae en eso. Después cuando lo toman detenido, él se da cuenta de que lo que hizo fue terrible, y por eso todo el resto de su vida, digamos, es casi como una historia de reivindicación. Entonces es una pieza de cine de esas piezas que te conectan con el protagonista y que te permiten sentir realmente el lado humano que hay ahí. Es una de las grandes piezas de lo que fue conocido como el neorrealismo latinoamericano, y es una tremenda crítica a las desigualdades, a la falta de oportunidades, y actúa como una especie de manifiesto social. Yo creo que si algo tiene el cine chileno, y si revisamos su historia a lo largo de los años, como lo hemos estado haciendo acá, es que de alguna forma revela la realidad y la identidad de nuestro país desde sus historias, desde sus protagonistas, y sobre todo desde los contextos históricos en los cuales se han desarrollado también sus personajes. Y eso yo creo que es muy valorable porque nos hace también... de alguna forma conocer, y más allá de eso tener memoria. Sí, y aprender. Sí, en ese sentido el cine chileno siempre ha tenido esa característica de
sea, no todo el cine chileno, obviamente, no hay que generalizar tanto, pero el cine chileno se reconoce un poco por esa capacidad como de autoanálisis, de autocrítica. O sea, de conectar, es cosa de ver las últimas películas que se han dado, uno conecta y ya hemos tenido grande éxito a nivel internacional. Así es, así es. La próxima semana vamos a estar hablando de esos éxitos a nivel internacional, pero por ahora vamos a volver un añito para atrás, porque aquí estábamos en el 69 y vamos a irnos con Tres Tristes Tigres. A ver, dilo de nuevo. Tres Tristes Tigres. Tres Tristes Tigres. De Raúl Ruiz, que es una película ambientada en Santiago. Esta explora más bien los temas de la vida cotidiana a través de largas conversaciones, como con absurdos, ilusiones y reflexiones más bien filosóficas. Esta película, para mí por lo menos, está mucho más cercana al cine europeo de Godard, por ejemplo, que es un cine mucho más reflexivo. Y nos muestra también que a este momento, en la década de los 60, Chile estaba al mismo nivel o generando el mismo estilo de cine a nivel experimental o artístico que se estaba trabajando en Europa. O sea, no estábamos atrás del cine en el resto del mundo. Y es una película claramente más densa que muchas otras. Quizás no es una película que aquellos que no son realmente fanáticos del cine vayan a disfrutar. O sea, aquí hay una crítica social importante. También, y como mencionábamos, en general estas películas tienen una crítica social muy marcada, que también tiene que ver con que, bueno, aquí estaba empezando la Guerra Fría, pero antes de que ocurriera todo eso de la Guerra Fría, estas diferencias ideológicas no estaban tan demonizadas como ahora. No había como... No estaba tan polarizado. Claro, no había... no se veía tan mal las diferencias ideológicas como las vemos ahora, que realmente es un choque mucho más contrastante. Yo creo que es porque también estamos mucho más conscientes. Que algo positivo, pero... Han pasado más cosas también. Sí. Sí, y bueno, siguiendo un poco con esta misma línea de un cine bien marcado por las tensiones sociales, tenemos la última película de hoy, que es Voto más Fusil. Es una película del año 71 de Elvio Soto, que de hecho falleció el 29 de noviembre del 2001. Hace muy poquito. Hace muy poquito. Y esta película, Voto y Fusil, tiene la característica de que fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de Cannes. O sea, desde el año 71 que Chile ya tiene una presencia internacional importante. Esta película, además, tiene una característica muy interesante, que es que intercala archivos, o sea, un aspecto documental con recuerdos de Elvio Soto, más una serie de personajes que son ficticios, que son solo de la película. Y muestra eventos reales como el inicio de la presidencia de Pedro Aguirre Cerda, de González Videla, de Salvador Allende, el asesinato del general Schneider. Y es una película mucho más, también es muy experimental y busca ya más mostrar un poco la lucha de clase y la diferencia ideológica. Se dice, o sea, decía desde la perspectiva de Elvio Soto, el director, que una verdadera, como para poder defender los cambios que se conseguían en las urnas, la única forma era con el fusil. Y la publicó en cierta forma como una especie de advertencia al presidente Allende en esa época de lo que se podía venir. Y así fue una especie de preludio de lo que ocurrió después. Y como dato, para aquellos que les gusta harto la tele, Elvio Soto es el papá del fallecido Ricarte Soto. Mira. Así es. Esta película la hizo el papá de Ricarte Soto. Bueno, Ricarte Soto ya no está, pero fue una de las personas que impulsó una ley muy importante también dentro de nuestro país, que permitió obviamente mucho más acceso a la salud. Fernando, te quiero agradecer el día de hoy por este viaje donde vemos cómo los contextos históricos, sociopolíticos también han influenciado y han sido inspiración también para el cine, y sin duda que es importante también revisar todas estas obras representativas, y desde ya los invitamos a que puedan conocer y conectarse con el cine chileno, con grandes obras como las que mencionamos el día de hoy.
Muchas gracias, Pame. ¿Alguna recomendación? Bueno, las películas, creo que casi todas las que vimos hoy día están disponibles en YouTube, así que no es nada de complicado si quieren explorar alguna. Es cosa de buscarla simplemente. La van a encontrar sin dificultad. Muchas gracias, Fernando. Y de hecho, el lunes, me dice nuestro señor director, ¿en la Corcudec? Perfecto, en el Teatro de la Universidad de Concepción, así que desde ya motívense el día lunes para disfrutar del cine y qué mejor que con este adelanto ya que nos entregó Fernando el día de hoy. Vamos a una pausa comercial porque estamos celebrando el Día de la Música, por supuesto, así que un gran abrazo a los músicos y músicas de nuestro país. Disfrutemos aquí la música de hoy, aquí en Multiverso.